Muy bien, entonces, chicos, espero que estén viendo mi pantalla, es un archivo de Excel, ¿cierto? Todos. Entonces, mira, en este archivo de Excel tenemos las condiciones, no se preocupen, no hay que anotar, ustedes los que me conocen saben que todos esos documentos les van a llegar al correo, entonces no se preocupen por anotar, porque todo lo que vamos a hablar acá, vamos a acordar acá, les va a llegar al correo por medio de un PDF, inmediatamente terminemos la clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se preocupen, pónganme en atención para que dejemos todo claro, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, inicio de clases, pues este semestre inició el 23 de marzo de 2021, es decir, antes de Semana Santa. El límite de evaluación de esta materia es el 15 de mayo de 2021, de este semestre. Tenemos que tener el 40% evaluado antes del 15 de mayo. La terminación de Profe, clases, dime. profe, qué pena, usted ya llamó a lista. Sí, Mayerly, ya te voy a colocar en lista. No te preocupes que Bueno, sí, muchas ya gracias. ya te tenía entre ojos, Mayerly. Listo, muy bien. Gracias, Ok. profe. No, no te preocupes. Muy bien, chicos, entonces seguimos. Iniciamos el semestre el 23 de marzo. El límite de evaluación de este semestre es el 15 de mayo de 2021. La terminación de clases es el 31 de julio de 2021. Con respecto a esto, chicos, les voy a comentar el semestre pasado, inclusive este semestre antes de Semana Santa, todavía se nos presentaba a algunos profesores, entre esos incluyéndome a mí, problemas con la plataforma para ver las listas de asistencia, para programar los porcentajes de evaluación y para incluir las notas, es decir, para subir las notas al sistema. Tanto fue el problema, chicos, que los chicos de Metro que estuvieron conmigo tuvieron un efecto, un impacto sobre eso, porque yo no pude reportarles notas el día y por lo tanto la escuela tuvo que ampliar las fechas porque no era yo sola, éramos como 30 docentes de la universidad los que teníamos ese problema. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esta fecha, a las 12 de la noche, deben estar todas sus notas incluidas. Recuerden, chicos, que la plataforma, por una cantidad de problemas que se han presentado en la universidad, por intrusos, por cosas que se han presentado de seguridad, ha tenido cambios y por lo tanto se pueden presentar problemas con nosotros los docentes. Entonces, para esta fecha ustedes tienen que verificar que para esta fecha todas sus notas estén incluidas en el sistema. ¿Ok? Entonces, discúlpenme, la terminación de clases es el 31 y las notas el 6 de agosto. Entonces es en esta fecha, chicos, es en esta fecha, vuelvo y lo reitero, es en esta fecha, 6 de agosto, el momento en el que ustedes tienen que verificar que las notas estén ahí en el sistema para que no se vuelva a presentar lo que pasó el semestre pasado, ¿ok? Que no necesariamente es por parte de nosotros, sino por problemas de la plataforma, ¿ok? Muy bien. Chicos, ¿cómo va a ser el cronograma o cómo vamos a ver esta materia? Yo quiero, antes de que veamos los temas y veamos todo lo que se va a evaluar y se va a calificar, yo quiero que ustedes sepan, chicos, que esta materia, les voy a escribir Metrología 1, que muchos de ustedes pues me conocieron en Metrología 1, muchos de ustedes no, muchos de ustedes me conocieron en Metrología 2. Los que me conocieron en Metrología 1 y los que vieron Metrología 1 deben ser conscientes de que Metrología 1 eran las bases, era como esos conocimientos básicos que necesitábamos para entrar al tema o la cultura de metrología, es decir, la cultura de calidad. ¿Listo? Cuando nosotros llegamos a Metrología 2, que tienen unos espacios muy grandes en la carrera de ustedes, casi que Metrología 1 se ve en primero y segundo semestre, Metrología 2 se ve en quinto y sexto semestre, y este aseguramiento también tiene un lago, un poro muy grande, un espacio muy grande, que digamos que por esta pandemia eso se ha visto, se ha inhibido ese hueco tan grande, y a mí me parece excelente. Nosotros llevamos mucho tiempo diciéndole a la escuela que es importante que estos huecos no se presenten porque es muy bueno que la gente llegue con los conceptos frescos. En Metrología 2, si ustedes se dieron cuenta, chicos, la Metrología 2 no es las bases ni los fundamentos como en Metrología 1, que es instrumentación, es conocer los instrumentos, es conocer los términos y la cultura de la metrología, sino Metrología 2 es la aplicación como tal de la ciencia de la metrología para las mediciones, es decir, para entregar esas mediciones con todos los términos y características metrológicos y de calidad que se necesitan para poder tener una suficiente confiabilidad y poder prestar unos servicios que se puedan cobrar, ¿ok? Entonces, Metrología 2 es la más aplicada de todas.
Sin embargo, estamos entrando en lo que se llama gestión o aseguramiento de la calidad, que para microbiología y industrial, microbiología ambiental e industrial se llama gestión, para ustedes se llama aseguramiento, pero es muy similar, o sea, el currículo, el pensum, el programa curricular es muy similar, porque esta materia, si metrología es los fundamentos, metrología 1 son los fundamentos, metrología 2 es la aplicación, esta materia es la parte administrativa, es decir, es la parte de oficina, es la parte de entender cómo yo organizo, cómo yo interactúo toda esa aplicación con todo un sistema de calidad. Entonces, si ustedes me han comprendido lo que yo acabo de explicar, voy a pasar a los temas, ¿ok? Entonces, esto quiere decir, chicos, que vamos entonces a pasar a hablar de los temas. Hoy, abril 5, están conmigo, vamos a estar desde las 3 hasta las 7. Normalmente estas clases son de 4 horas, de 3 a 7. Entonces, por lo tanto, chicos, ojo, yo quiero que ustedes se fijen acá, que acá abajo vamos a tener dos docentes que vamos a acompañar el curso. Una soy yo, Natalia Gómez, se lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean. Una soy yo, Natalia Gómez Grimaldos, que ustedes me conocen, muchos de ustedes me conocen. Entonces, donde ustedes vean el término NGG, chicos, espérenme un momentico, voy a hacer una llamadita, ¿sí? Un momentico. Hola, chicos, qué pena con ustedes. Gracias por los Profe, minutos que me dieron. profe, hola, qué pena. Yo Alejandra. no me pude conectar ahorita, entonces creo que llamo lista. Sí, ¿cuál es tu apellido, Alejandra? Montenegro Ortiz. Alejandra, no te tengo en lista. Ah, es que yo me cambié del sábado al lunes. ¿Del sábado al lunes? Ajá. Sí, la profe Claudia ya me respondió. Porque ella no nos avisó, pero bueno, no te preocupes, voy a pasarte entonces. Espérame y lo arreglo de una vez, porque si no lo arreglamos de una vez, se queda así. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Un momentico, sí, dame un momento. Entonces vamos a traernos a Montenegro para esta lista. Y te voy a poner entonces en esta lista con todos los datos, ¿ok? Listo. Yo le pregunto de todas maneras a la profe, ¿listo? Listo, profe. Gracias, Alejandra. Muy bien, entonces, a María. Bueno, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, eso quiere decir, chicos, que vuelvo y inicio otra vez. Entonces, metrología 1 son los fundamentos, metrología 2 es la aplicación, muy bonita aplicación. Si ustedes vieron metrología 2 y les gustó, chicos, se dieron cuenta que metrología 2 es muy aplicada, es demasiado aplicada, ¿ok? Entonces es donde ustedes realmente se ve la aplicación de asegurar la confiabilidad de los resultados que ustedes van a entregar, y la metodología 2 es tan aplicada que ustedes se dieron cuenta por qué vale la pena cobrar por esos servicios, ¿ok? Entonces, en esta materia es la parte administrativa, es decir, es la parte
es la parte de escritorio, es la parte donde nos sentamos y interactuamos todo el sistema de gestión de la calidad, y por eso se llama aseguramiento de la calidad y buenas prácticas. Bueno, chicos, entonces, vuelvo y sigo. Las profesoras que vamos a acompañar son Natalia Gómez Grimaldo, mi persona, que donde ustedes vean NGG se refiere a mí, y la otra profesora que va a estar con ustedes se llama Erika Tavares Molina, que las iniciales van a ser ETM. ¿Listo? Chicos, no soy yo la coordinadora de este programa curricular. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes todo lo que quieran, todo lo que necesiten, como lo hizo la compañera, bueno, el apellido es Montenegro, pero Alejandra, ella debió haberse comunicado con la profesora Claudia Patricia. Entonces ella se comunicó con la profesora Claudia Patricia, aquí van a tener el correo, acá van a tener el teléfono, en la misma hoja donde les va a llegar todo esto, les va a llegar el correo mío, el correo de Erika y el correo de la profesora Claudia, quien es la coordinadora y es a quien ustedes se tienen que remitir para pedirle cambio de curso, para pedirle situaciones especiales como por ejemplo situaciones que ustedes tengan de faltas de algún trabajo o de todas las situaciones que se puedan presentar, chicos, que ustedes ya tienen mucha experiencia, todo se hace con la profesora Claudia Patricia Nao de primera instancia. ¿Ha quedado claro, chicos? No se hace ni con Erika, ni se hace conmigo. Hay cosas de clase, chicos, que sí se pueden hacer con nosotros, pero todo inicialmente se maneja con la coordinación. Para los que vieron Metrología 2 conmigo, chicos, o los que acabaron de ver Metrología 2, ustedes saben, muchos de ustedes saben que la coordinadora de Metrología 2 soy yo. Entonces, muchos de ustedes vieron gran parte del curso porque los otros cursos, pues el 80% lo había dictado yo. El semestre pasado hicimos un cambio y el 70% del curso lo dictó la profesora Adriana Benavides y un 30% lo dicté yo, que fue incertidumbre. Entonces, sin embargo, todo lo que se hablaba con la profesora Adriana se terminaba llegando, o sea, rebotaba mi correo porque yo era la que autorizaba los cambios o la que autorizaba todas esas situaciones. Entonces, lo que quiere decir, chicos, es que cuando ustedes quieran hacer algún cambio, alguna petición, algún problema que tengan, alguna situación que se les presente, siempre deben escribir a la profesora Claudia, y si ustedes quieren que sea más rápido, pues escriben a Claudia y a la profesora interesada, ¿listo? Es decir, a la profesora a la que creen que debe ir el correo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron eso? Ok. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir? Este cronograma está organizado por semanas, por horas y por días y por fechas y por docente que dicta la parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empezamos hoy abril 5 acá, donde vamos a hacer el acuerdo de evaluación, donde vamos a hacer la introducción y vamos a hablar de la armonización, y la ven toda conmigo. Entonces, chicos, cuando ustedes estén en clase conmigo, como la clase es de 4 horas, vamos a hacer un convenio o un acuerdo entre ustedes y yo. Y es que vamos a ver la clase desde 3 hasta las 4:45, y a las 4:45 descansamos hasta las 5:15, y a las 5:15 retomamos y terminamos a las 7. Excepto, chicos, algunas clases en las que yo sé que me puede demorar mucho menos. En esas clases yo de antemano, iniciando la clase, les puedo decir, chicos, les pido el favor de que no hagamos el receso y más bien terminemos antes. ¿Qué significa eso? Significa que podemos dictar esa media horita y quizás necesitemos media hora más o una horita más para terminar la clase, y es posible que terminemos no a las 7, sino a las 6 o a las 5:30. Es claro lo que les acabo de decir, pero yo les aviso exactamente el mismo día de la clase. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hoy, que es una clase larga, hoy vamos a tener desde las 3 hasta las 4:45. Yo me quedo conectada, va a ser en el mismo link, en la misma reunión. Yo paro la grabación. Cuando la clase es larga, chicos, si ustedes se han dado cuenta, la clase se está grabando. Cuando la clase es larga, la clase se para a las 4:45 e iniciamos nueva grabación a las 5:15. Esto tiene dos razones, chicos: que el video queda menos pesado y es más fácil compartirlo. Entonces, y para ustedes también es mucho más fácil descargarlo si algún día lo necesitan descargar. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer la clase corta, es decir, en dos partes, para que el video quede corto y para que ustedes descansen media horita
y yo también pueda descansar media horita. Ustedes descansan de mí y yo descanso la voz. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, hoy que vamos a ver esta clase, vamos a empezar con esa estrategia. Las otras clases, chicos, si ustedes se dan cuenta, van a estar con la profesora Erika Tavares. Con la profesora Erika Tavares, no sé cómo vaya a ser el acuerdo con ella, pero yo espero que sea muy similar. Muy bien. Entonces, ¿qué otras clases van a tener conmigo? Por ejemplo, van a tener otra que es el 24 de mayo, que vamos a ver aseguramiento de la calidad. Chicos, yo creo que esto es un error. Yo lo corregí en la hoja de PDF, sin embargo, yo creo que es un error, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo lo corrijo acá, donde ustedes vean 13 significa 15, yo creo que es un error, ¿ok? Es un error que se pasó. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que esta clase, por ejemplo, aseguramiento de la calidad, sistemas de gestión con énfasis en competencia y idoneidad, también la van a ver conmigo, planificación, es decir, todo donde ustedes vean NGG son clases conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Que la última clase que ustedes tienen conmigo teórica es herramientas estadísticas de la calidad, y la última, pues lo último que ya vamos a tener ustedes y yo, que no van a estar conmigo, sino que van a presentar en línea, es el parcial, el cual me corresponde a mí hacer el parcial, calificarlo y subir las notas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha quedado claro, chicos, cómo es el cronograma? Ustedes lo van a tener de todas maneras ahorita en su correo, en un archivo en PDF, ¿ok? ¿Cómo van a ser las evaluaciones, chicos? ¿Cómo va a ser la evaluación? El día de hoy, que es la primera clase, vamos a tener el primer taller que se llama armonización. Ese primer taller ya pesa o vale un 10%. En la siguiente clase que ustedes tengan con la profesora Erika Tavares, ella les va a enseñar riesgos, es decir, integración de requisitos y cómo gestionar los riesgos en un laboratorio. Esa clase va a tener otro taller que vale un 10% y es un taller que se llama taller de riesgos, que es un 10%. Luego van a seguir viendo otras clases como seguridad del paciente, tecnovigilancia, reactivovigilancia, y cuando terminen toda esta parte de taller de riesgos y taller de integración de requisitos, que es otro taller que van a ver con la profesora Erika Tavares, al final van a hacer una sustentación, una integración de los trabajos de riesgos e integración de requisitos, y ese trabajo lo sustentan con la profesora Erika Tavares y vale otro 10%. Entonces tenemos el taller de armonización que hoy empiezan conmigo a las 10, vale un 10%, el taller de riesgos con la profesora Erika Tavares que vale un 10%, ahí vamos 20%, el trabajo que van a hacer con la profesora que vale un 15%, ahí vamos en 45%, la sustentación de ese trabajo que vale 10%, ahí vamos en 55%, luego seguimos, chicos, el primer parcial que encierra todos los conceptos vistos hasta la clase anterior. Es decir, si ustedes se dan cuenta, chicos, hasta el 24 de mayo, aseguramiento de la calidad, que es lo que ven conmigo, sistemas de gestión con énfasis en competencia y idoneidad, hasta ahí llega el primer parcial, vale un 20%, si íbamos en 55, aquí vamos en 75. Luego, después de eso, vamos a tener el taller de herramientas estadísticas, que también es conmigo, que es súper fácil, súper fácil. Si ustedes me conocen y saben lo que yo les sé decir, es demasiado fácil, es demasiado, porque escoger una herramienta que ya está diseñada y simplemente aprenderla a aplicar, eso es todo. Vale un 10%, ahí vamos en un 85%. Discúlpeme, el taller de herramientas estadísticas no vale un 10%, vale un 15%. Ese cambio lo hicimos en la primera clase que se vio del otro curso, el grupo número 1. Entonces vale un 15%, ahí iríamos en 90%, y el parcial final que vale un 20%, que también, ¿cierto? Que vale un 20%, uy, no, pero iríamos en 95, no, iríamos en 80, vamos a ver si fue que yo me equivoqué. Sí, profe, se equivocó sumando los dos primeros talleres. Ok, era perfecto. 45 y usted dijo 55. Ok, perfecto, o sea que sí da 100%, ¿cierto? Uy, gracias. Eso es lo que yo necesito, gente así como tú. Muy bien, entonces, eso está muy bien, chicos. Entonces, ese es el acuerdo de evaluación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso qué quiere decir? Mire, regalados. Este taller de herramientas estadísticas conmigo es un 15% que ya casi que asegurado al final de la materia. ¿Por qué? Porque esta materia es más administrativa, es más de aplicar estrategias fáciles de hacer, es más de pensar, es más de, y se llaman, esto que ustedes van a aprender en esta materia se llaman estrategias. No, se llama la parte estratégica de la calidad, es decir, cómo crear interacciones estratégicas, cómo hacer una gestión, cómo hacer que el sistema de gestión de calidad funcione y sea armónico. Esa es esta materia.
Entonces, esa materia es más administrativa. Pero al igual que cualquier otra materia, tiene su complejidad, ¿cierto? Pero es muy sencilla si ustedes se disponen y se abren la mente y se dan cuenta que es muy, muy fácil. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta sobre el cronograma? ¿Alguna pregunta sobre la evaluación? ¿Alguna pregunta sobre a quién le tienen que escribir? No es a mí, no es a la profesora Erika Tavares. Ustedes van a estar conmigo y con Erika, pero no somos nosotras. Es la profesora Claudia Patricia Henao quien les va a resolver todas las dudas y toda la parte administrativa del curso. ¿Es claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces yo les voy a mostrar el archivo que les va a llegar. El archivo que les va a llegar ahora a sus correos. Entonces, porque el de ustedes ya lo tengo listo desde hace ratico. Este es el del grupo, sí. Este es el que a ustedes les va a llegar ahorita a su correo, para que ustedes lo vean. Es exactamente el mismo, pero en un archivo PDF. Entonces, es exactamente lo mismo. Tiene programa y evaluación de aseguramiento. Primer semestre, tiene todas las fechas, tiene las fechas vacacionales intersemestrales, tiene Semana Santa, que ya pasó. Tiene toda la evaluación, los profesores encargados, tienen las fechas, tienen la coordinación y la información de los correos. Es exactamente lo mismo que ustedes acabaron de ver. Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Las Claro. grabaciones de este semestre usted pues van a quedar en el Drive o las va a volver a poner en YouTube? A ver, Luisa, ¿me repites otra vez que no te entendí bien? Que si las grabaciones de estas clases van a quedar en el Drive o las va a volver a poner en YouTube. Luisa, yo todas las clases las coloco en YouTube porque me parece que nunca les va a poner problema. Y ustedes siempre van a poder contar con ellas 24 horas. Entonces, todas mis clases, ojo, solamente mis clases Luisa María y para el resto de los compañeros, todas mis clases van a estar en el canal de YouTube. Para todos los que conocen el canal de YouTube, van a estar allí. Las buscan de la misma forma que buscaban las de Metrología 2, pero no las de Erika. Las de Erika no, porque ya serían de la profesora Erika, entonces esas estarán en el Drive. Sin embargo, las mías también quedan en el Drive. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Entonces, no hay ninguna pregunta, queda clara cómo es la evaluación, queda clara cuál es la diferencia entre las tres materias, que son Metrología 1, Metrología 2 y Gestión o Aseguramiento de la Calidad y Buenas Prácticas. ¿Es claro, cierto que sí? Muy bien. Entonces, como ya hablamos de esto, ya cierto, ahorita tomamos asistencia en la segunda parte. Perfecto. Chicos, ¿hay alguien que haya llegado adicional? Listo, muy bien. Perfecto, vamos a cerrar acá. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que se llama la introducción, ¿cierto? Es la introducción. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es, chicos, por favor me dicen cuando ustedes ya estén viendo la presentación. Sí, profe, se ve. Perfecto, muy gracias, Vivi. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Chicos, miren tan bacana que es esta materia, tan administrativa que es esta materia, que lo primero que vamos a ver en esta primera partecita de la clase, de lo que queda de esta primera partecita de la clase, van a ser como unos conceptos que yo necesito que ustedes tengan frescos, pero que gracias a esta, pues digamos, situación, muchos de ustedes deben tener frescos en este momento. Entonces, por lo tanto, van a ver que vamos a repetir algunos conceptos, pero que son necesarios, así como ustedes se dieron cuenta en Metrología 2, que hay muchos conceptos de Metrología 1 que son necesarios. Aquí hay muchos conceptos de Metrología 1 y de Metrología 2 que son necesarios para el sistema y aseguramiento de la calidad. Entonces, lo primero, ¿cierto? Son conceptos como qué es la metrología, ¿cierto? ¿Qué es el proceso de medición? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una medición, ¿cierto? Que es cuando obtenemos esos valores experimentales que se pueden asignar a la magnitud. Que la magnitud para nosotros es como ese numerito que viene acompañado por una referencia, que esas referencias suelen ser unidades, suelen ser una referencia que me da un marco para poder entender ese valor, esa magnitud, pero que siempre que nosotros hacemos esa medición nos basamos en una ciencia que es la que nos dice las reglas con las cuales nosotros tenemos que medir para asegurar la calidad de esa magnitud, de esa medición, y que logramos mensurando, ustedes ya lo saben definir, que ahorita lo vamos a recordar, pero que es la magnitud que siempre deseamos medir para poder entregar o para poder informar. Entonces, si nosotros seguimos hablando de las mediciones, como la medición, decimos que la medición es un conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor de una magnitud.
Y ahora que ustedes ya están aquí en esta materia, en el aseguramiento de la calidad, chicos, ustedes ya se han dado cuenta que este concepto y que esto lo vieron, si ustedes vieron Metrología 1 conmigo, ustedes se dan cuenta que es la misma diapositiva. La diferencia es que ya estábamos aprendiendo el concepto y acá estamos recordando el concepto porque ustedes ya saben aplicar este concepto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes en este momento ya, digamos, con el bagaje que llevan, ya ustedes han hecho mediciones y se han dado cuenta que sí, que la definición sin ambigüedad de lo que es el proceso de hacer una medición, ¿ok? Y que muchas de esas mediciones, como ustedes lo saben o como ya lo van a saber más adelante, hay equipos que ya son totalmente automáticos y que por lo tanto al ser totalmente automáticos como un analizador, por ejemplo, ellos nos evitan, por ejemplo, hacer diluciones como un cromatógrafo líquido de alta eficiencia, que ya él hace la dilución, yo simplemente lo programo y él automáticamente hace toda la medición. Entonces ya hay operaciones o ya hay mediciones que yo simplemente le coloco las soluciones y él ya hace las diluciones y hace el proceso y hace la medición automáticamente. Entonces, sea lo que sea, todas esas mediciones que nosotros hacemos, quiero recordárselos porque esto sí lo vimos en Metrología 1, no recuerdo si en Metrología 2 lo volvimos a recordar. Bueno, yo creo que sí lo recordaron, pero quiero recordarles que toda medición que nosotros hacemos tiene un principio de medición, que es como esa base científica, esa base o ese fundamento o ese conocimiento con el cual nosotros nos basamos para poder crear o desarrollar esa medición, que es la que se lleva a cabo. Entonces, ¿cuál es el principio de medición? Son aquellas leyes físicas, químicas o biológicas que explican con el cual nosotros entendemos por qué, por medio de ese proceso de medición, podemos obtener las propiedades de un sistema, obtener las propiedades de una sustancia, o obtener unas características de una situación o de un fenómeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el principio de medición es aquel que me ayuda a entender yo cómo, entendiendo ese fenómeno natural, yo puedo medir algo. Entonces, si nosotros vemos los ejemplos, solamente vamos a ver este segundo, que es como el que más se aplica a ustedes en este momento. Claro que el tercero también, pero más importante es el segundo, porque es lo más aplicado, donde ustedes han hecho mucha espectrofotometría. Este casi que es el principio de medición de la espectrofotometría. Y es cómo entender que a medida de que yo entiendo que algunas sustancias absorben unas ondas de luz por medio de la concentración y de la colorimetría, entonces yo entiendo que yo puedo cuantificar la concentración de esa cantidad de sustancias si tengo una sustancia patrón con la cual yo pueda hacer una curva de calibración y que sea como esa referencia que me ayuda a cuantificar por medio de este fenómeno que se llama la absorción de la energía. Entonces, ese es el principio de medición, son aquellas leyes físicas, químicas que me ayudan a entender ese proceso de medición que nosotros hacemos. Entonces, decimos que todos esos procesos de medición se armonizan o se estandarizan o se normalizan, ojo que ya estoy utilizando palabras que ustedes ya manejan, por medio de procedimientos de medición, que la definición, chicos, de un procedimiento de medición es la descripción detallada, es decir, sumamente detallada de una medición con un objetivo. Yo quiero que ustedes me digan cuál es el objetivo de tener un procedimiento de medición totalmente detallado, según lo que aprendieron en Metrología 2. ¿Cuál es el objetivo de que un procedimiento sea sumamente detallado? ¿Qué creen ustedes, chicos? Es fácil, la respuesta es fácil, ustedes ya se la saben. ¿Cuál es el objetivo? De que yo estoy haciendo un procedimiento de medición, entonces yo tengo que detallar a qué temperatura, cuáles son las condiciones de influencia, cómo fue que lo hice, en qué equipo lo hice, cómo lo hice, qué reactivos usé. ¿Cuál es el objetivo de que sea tan detallado un procedimiento de medición? Creo que sea reproducible. Así de sencillo, y yo creo que todos ustedes lo tienen claro. Estamos de acuerdo que sea reproducible. Que sea reproducible significa que así lo hayan hecho en Francia, lo hayan hecho en Bélgica, lo hayan hecho en cualquier país del mundo, nosotros en cualquier lugar del mundo podamos usar una referencia y podamos replicar y reproducir ese mismo procedimiento y obtener unos resultados que sean acordes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este procedimiento de medición, que es sumamente detallado, es lo que hace que nosotros a nivel mundial
armonicemos y normalicemos la forma en que medimos. Y eso se hace, ¿por qué? Porque el procedimiento de medición es totalmente detallado, tan suficientemente detallado que debe incluir todo lo que yo necesito para poderlo replicar y reproducir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos un procedimiento de medición, según lo que ustedes ya han visto, chicos, miren que esto es un recordatorio de todo lo que ustedes ya tienen en ese gran bagaje, chicos, porque en este momento yo puedo decir que ustedes ya son una cajita de conocimientos, ¿ok? Yo siempre les he mostrado que es así, que uno se va formando y va formando una cajita de conocimientos que tienen que interactuar, pero que lo más importante no es que esa cajita de conocimientos esté llena, sino que yo sepa aplicar esos conocimientos y les sepa sacar plata, fruto, es decir, que yo sepa lo que eso vale, ¿ok? Entonces, ese procedimiento de medición, cuando nosotros lo hacemos contando con una referencia y con unos controles primarios. Entonces, tenemos siempre una referencia y tenemos un control primario. Yo quiero que ustedes, con lo que ustedes saben, me digan cuál es la diferencia entre la referencia, entre lo que se refiere a esta diapositiva, una referencia, y a los controles primarios. Cuéntenme ustedes. ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia en tener una referencia y tener un control primario? Eso debió haber quedado claro en Metrología 2. Cuando yo me refiero a una referencia, me estoy refiriendo a la trazabilidad, a que yo siempre voy a tener algo con que comparar y mirar la veracidad de mis valores. Pero cuando yo estoy mirando controles, sobre todo primarios o materiales de referencia, estoy hablando, por ejemplo, con los que yo hago comparación directa. Entonces yo quiero que ustedes me den una aplicación. Ah, profe, la referencia, por ejemplo, para mí es tal cosa y el control primario es tal cosa. Denme una aplicación, chicos. ¿Cuál sería la aplicación de esos dos conceptos? ¿Todo para qué? Para saber que mi resultado de medida es confiable y tiene calidad. ¿Cuál sería la aplicación de esos dos conceptos? Si ustedes se dan cuenta, la referencia lleva al control primario, porque el control primario es una referencia ya, es un material de referencia. Entonces, ¿cuál sería la claridad de esos dos conceptos, chicos? Estos son puros recordatorios. No estamos viendo nada que ustedes no hayan visto, chicos. Y si a muchos de ustedes los conozco de Metrología 1 y los conozco de Metrología 2, yo estoy segura de que lo saben. Y estoy segura de que muchos no lo dicen porque no están seguros, pero yo les aseguro que puede ser que sí. Y les pido el favor de que se arriesguen. Ustedes saben que conmigo no tienen problema. Es más, es mejor, si se equivocan mejor, porque uno, lo que yo siempre he dicho, cuando uno se equivoca, por lo menos aprende de esa equivocación. Los seres humanos, tristemente, muchas veces aprendemos por equivocaciones. Entonces, anímense, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia, sabiendo que el control primario ya es un material de referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros entendemos la diferencia entre la referencia y el control primario o el material de referencia primario? Cuando hicieron trazabilidad lo debieron haber dejado claro. Cuando aprendemos a establecer un mensurando, lo dejamos claro. Siempre decimos, la magnitud debe ir acompañada de una referencia. Esa referencia puede ser tal, tal y tal cosa. Cuéntenme entonces ustedes, chicos, cuál es la referencia y cuál es ese material primario. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia que es más global y un control primario? O ninguno se arriesga. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? Chicos, arriesguense. O no me están escuchando, o estoy hablando sola.
pongamos una situación. Ustedes, a ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes ya vieron química clínica, ¿cierto que sí? Gracias, Laura. Espectacular. Gracias por escribirme. Entonces, chicos, ya vieron química clínica, ¿cierto? Ah, muy bien, Anderson. Excelente. Entonces, miren que ya por lo menos me están escribiendo. Claro, cuando nosotros tenemos una referencia es cuando comparamos con un patrón. Y cuando ustedes vieron trazabilidad en metodología 2, ¿qué hacían? Comparaban con patrones. ¿Estamos de acuerdo o no? Mire que ustedes sí lo saben, chicos. Exacto, muy bien, no te preocupes. No recuerdo el primario, no hay problema. No hay problema. Entonces recuerden que siempre nosotros en la trazabilidad vamos desde lo más pequeñito de la parte de la pirámide a la parte alta de jerarquía, donde nosotros llegamos al patrón primario, luego al patrón, primero patrón de trabajo, luego patrón primario, luego patrón de referencia y luego al sistema internacional de unidades. Casi que un patrón primario es aquel con el cual yo hago comparación directa, es decir, es un patrón con el cual yo me comparo directamente y digo, ah, estoy obteniendo los valores que son. Este control primario generalmente es algo que ustedes tienen a la mano, con el cual simultáneamente hacen corridas. ¿A qué se les parece esto que les estoy diciendo? Generalmente ustedes lo compran, eso se compra por proveedor. ¿Qué veían ustedes en química clínica, por ejemplo? Los controles. Viviana, ¿me repites otra vez? Qué pena. Los controles. Exacto, los controles. Pero cuando te refieres a controles, ¿qué tipo de controles es? Por ejemplo, dame un ejemplo, como para ser más exactos, más puntuales. Pues, no sé, es que cuando hablo de lo de química clínica me llevó al procedimiento que uno debe tener siempre pues como un control y los calibradores según el procedimiento que uno está realizando. Excelente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un calibrador y un control? Eso sí lo deben saber, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la diferencia que yo tengo cuando tengo un calibrador y tengo un control? El control como tal, el control es para el procedimiento analítico. Los calibradores no necesariamente son para el procedimiento analítico, los calibradores generalmente son para los instrumentos. Entonces, cuando tú estás hablando de ese control y me dices, es que cuando tú me hablaste de química clínica me llevó directamente a los procedimientos que nosotros aplicamos. Por ejemplo, dame un ejemplo. Ah, profe, cuando yo mido glucosa, utilizo tal cosa. Cuando yo mido creatina, utilizo tal cosa. Y lo hago simultáneamente en la corrida y con eso verifico que está corriendo bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me entienden lo que les estoy hablando? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, eso quiere decir que son conceptos que ya tenemos que tener claros. Si no los tenemos claros, tenemos que aclarar para poder seguir aplicando todos los conocimientos que ustedes ya tienen. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que ustedes miden para lograr una magnitud, que es esa magnitud la que nos interesa, que es la que sujeta a medición, que es la que nosotros queremos lograr. Y hablábamos ahorita que me decía Viviana Andrea, profe, es que cuando tú me hablaste del control, yo me fui para bioquímica clínica y en química clínica teníamos unas magnitudes. Hombre, ese numerito a mí me interesaba medir, ya sea porque estuviera midiendo la glucosa, o porque estuviera midiendo la creatinina, o porque estuviera midiendo la urea, o por lo que esté midiendo, que es ese mensurando que debe ser muy bien descrito. Pero la magnitud por medir es una, y también tenemos magnitudes de influencia que se deben a numeritos que yo debo registrar, que yo debo tener en cuenta, pero que me influyen en esa medida, pero que no son, es decir, no son los que yo debo controlar, no son los que yo debo controlar, sino que debo tenerlos en cuenta porque ellos me afectan la medida en determinado momento y se llaman magnitudes de influencia y muchas veces nosotros lo conocemos como condiciones experimentales. Cuéntenme, chicos, lo que ustedes recuerdan de las magnitudes de influencia. ¿Qué son las magnitudes de influencia? Ya se dieron cuenta que ustedes sí lo saben, así que arriesguense. ¿Qué son las magnitudes de influencia? Por ejemplo, denme ejemplos. Eso sí lo saben. ¿Cuáles son, chicos? Por ejemplo, la temperatura, la humedad. Perfecto, Brandon.
principal y la que más afecta y la que menos controlamos la humedad relativa. La temperatura puede ser una, o yo la puedo controlar, o puede ser para mí una condición de influencia. Muy bien, Brandon. Chicos, más, ya Brandon dijo las primeras, yo me imagino que ya el resto lo saben. La humedad. La humedad yo creo que es una de las que más nos afecta. ¿Cuál más? La presión. La presión, muy bien, excelente. ¿Cuál otra? Uy, hay muchas. pH. Muy bien, Daniel, el pH, o yo lo puedo controlar o lo convierto en una condición que debo tener registrada. ¿Qué más, chicos? Sí, muy bien, las interferencias, pero las interferencias, más que condiciones de influencia, deben ser condiciones que yo controlo. Es decir, las interferencias debo tenerlas claras. Esas sí ya no creo que sean de influencia porque las interferencias es algo que yo debo controlar, que debo saber que existen para poderlas controlar y evitar. Porque si ellas me causan interferencia y yo no las controlo, no voy a tener una medición correcta. Pero hay más, hay muchas más. Yo quiero que me digan más condiciones de influencia. Ustedes sí se las saben. Yo sé que sí se las saben. Entonces, chicos, cuéntenme ustedes, ¿cuál es más? Yo les puedo decir una cantidad más. ¿Qué vieron en Metrología 1? Eso es de Metrología 1. Eso no es de ahorita. Profe, el tiempo de pronto. Sí, el tiempo en muchos casos se convierte en esa variable independiente con la cual yo me ayudo para medir o para obtener esas magnitudes. Pero sí, puede ser una condición y son a veces parámetros, por ejemplo, el tiempo de respuesta a un instrumento puede ser una condición de influencia. ¿Qué tanto se demora el instrumento en darme el resultado? Eso puede ser una condición de influencia. ¿Qué otra variable, chicos? No más. El aire. Por ejemplo, la resolución del instrumento puede afectar. Muy bien, claro que sí. Por ejemplo, la parte magnética. Hay instrumentos que se afectan por la parte magnética. Hay instrumentos que se afectan por las corrientes de aire, ¿o no, chicos? Entonces, la infraestructura, la conexión eléctrica, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces, eso quiere decir que tenemos claro cuál es la magnitud que nos interesa y que es la que se quiere medir y cuáles son las magnitudes de influencia que son aquellas que registramos y que detalladamente describimos para que un método sea reproducible. Entonces, chicos, ya sabiendo estos detallitos y esto que estamos recordando, quiero solamente recordarles que generalmente esa magnitud, nosotros podemos tener muchos valores, pero nosotros lo conocemos como la media o el promedio. Y esto no solamente lo manejan ustedes en Metrología 1, en Metrología 2 vuelven y lo recuperan y lo rescatan y lo saben, ¿cierto? Porque lo tienen que reportar y porque se han dado cuenta que no solamente en Metrología, sino que en química también lo hacen, en física también lo hacen, en muchas materias ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos diferentes valores y el valor o la magnitud que nosotros informamos o reportamos es el promedio o la media aritmética que nosotros tenemos de esos valores y que con esa media aritmética y esa variación nosotros le encontramos la precisión y le encontramos la veracidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y que como mínimo, ojo, como mínimo, serían 3, pero que entre más datos, ¿cierto? Entre más disponibilidad de datos, mucho más confiable va a ser el resultado. ¿Eso de qué depende? No solamente depende de la facilidad del experimento, depende de la disponibilidad, depende del costo y depende de otros muchos parámetros que ustedes ya saben. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ese resultado de medición, que es esa media aritmética o ese promedio aritmético, nosotros lo expresamos por medio de magnitudes, ¿cierto? Por medio de características que nos dicen o nos aseguran qué tanta calidad tiene ese resultado. Entonces, sabemos lo que es la precisión, sabemos cómo se cuantifica la veracidad o cómo se estima, ¿cierto? Porque normalmente se dice que no son magnitudes, sino que son expresiones numéricas que me ayudan a estimar esos valores. Y
que me dan como un resultado de qué tan exacto es ese valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando ya del error de la medida, es decir, qué tan exacto es, donde nosotros sabemos que la veracidad se estima como un error sistemático y que la precisión se estima como un error aleatorio, y que ya conocemos que el error sistemático, y lo conocemos de metrología 1, es aquel que permanece constante, ¿cierto? Que nosotros generalmente podemos determinar y que podemos corregir y que podemos detectar en la mayoría de los casos, y que entre este error sistemático y error aleatorio tenemos un error, ¿cierto? Que este es el que cambia o varía de forma impredecible, que muchas veces, ojo, no necesariamente se cumple, muchas veces no podemos controlar, que entre más pequeño sea mejor, ¿cierto? Porque nos asegura que esas condiciones que nosotros no podemos controlar son muy pequeñas, pero que normalmente hay algunas veces controlamos, cambiamos el equipo, cambiamos la tecnología, empezamos a ver que estos errores aleatorios sí pueden disminuir, y que entre este error aleatorio y este error sistemático que nos da el error de la magnitud, tenemos un rango de aplicación que nos dice, es que esa magnitud es más o menos hasta desde este hasta este valor. Entonces, ese rango de aplicación nosotros en Metrología 2 lo aprendimos a estimar con todas las características que interfieren y con todas las influencias, y aprendimos que se llama incertidumbre en la medición, y que no solamente depende de mí, sino que depende de otras características y de otras variables que ya vamos a recordar. Entonces, sea lo que sea, chicos, estamos hablando del concepto de error, y por lo tanto, el concepto de error viene de que cuando nosotros hacemos la calibración, y esa calibración es cuando nosotros contamos con un patrón de medida. Ese patrón de medida es el que me ayuda a verificar el sesgo, que me ayuda a verificar que me da una referencia, y que me ayuda no solamente a verificar el sesgo, sino que me da una incertidumbre, y que entre más pequeña esa incertidumbre, claro, es porque yo tengo mayor calidad, es porque yo tengo mejores competencias, mejores capacidades, y que por lo tanto es el que me da, ese error es el que me caracteriza, esa magnitud o ese valor con el que nosotros queremos trabajar. Que ellos tienen diferentes fuentes, diferentes causas, ¿cierto? Y que esas causas, pues lógicamente, son las que me dicen que yo voy a tener un error, y que esas causas pueden tener una fuente, y que dependiendo de esa fuente yo puedo controlarla, disminuirla o evitar que sea tan grande. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta aquí hemos visto solamente un recorderis. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, que hasta este momento no hemos visto nada de lo que ustedes no hayan visto en Metrología 1 y Metrología 2, y estamos simplemente recordando esos conceptos. Este concepto es mucho más fácil, porque este concepto lo vimos en Metrología 1 y lo aplicamos en Metrología 2. Donde nosotros decíamos, chicos, que dependiendo de lo que nosotros tenemos en un ensayo, un experimento o unos valores obtenidos, nosotros podemos decir qué tanta precisión, qué tanta veracidad, y dependiendo de la precisión y la veracidad, qué tan exacto es mi resultado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que seguimos contando que el error es como esa diferencia que hay entre el valor de una magnitud y el valor de esa referencia con el que yo me comparo. Entonces, ese error se da por medio de una calibración, que es cuando yo utilizo un patrón de medida, y ese patrón me da una referencia con el cual yo me puedo caracterizar, me puedo definir qué tan exacto, qué tan preciso, qué tan veraz es mi procedimiento. Y cuando nosotros tenemos en cuenta todo lo que hemos visto, nosotros podemos decir, ojo, si nuestro procedimiento de medición es repetible, o si es reproducible. Y, ojo, recuerden que es muy diferente ser reproducible a ser repetible, y que la reproducibilidad no solamente la tenemos que tener inherentemente interna, sino que también tenemos, por mayor calidad, que tener reproducibilidad externa. Y en un principio, cuando estábamos hablando del procedimiento de la descripción detallada, ¿por qué debía ser tan suficientemente detallado? Recuerdo que un compañero dijo, profe, para que sea reproducible.
¿cierto? Y hablamos de esa reproducibilidad en mayor jerarquía, es decir, yo les dije, es que puede ser que lo hagamos en Bélgica, lo hagamos en Australia, lo hagamos en Colombia, tenemos que poder aplicar ese método y obtener valores acordes. Entonces yo quiero que ustedes en este momento, bueno, se animen, ya se dieron cuenta que igual muchos de ustedes ya me conocen, quiero que me digan cuál es la diferencia entre la repetibilidad y la reproducibilidad, que ya la deben tener clara. Ya la deben tener súper clara, chicos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Anímense, chicos. Profe, pues la repetibilidad la haría, digamos que el mismo operador, ¿cierto? Pues bajo las mismas condiciones y todo. La repetibilidad, como decíamos ahorita, pues sería algo más como de estandarización de varios operadores. Bueno, estoy de acuerdo, pero hay algo más conciso, más claro. Cuando yo sé que tengo repetibilidad, que tú lo dijiste muy claro, la repetibilidad la dijiste, hay una diferencia muy clara entre ellos dos. ¿Cuál es la diferencia más clara entre ellos dos? ¿Cuál es la diferencia más clara entre ellos dos, chicos? El tiempo. Cuando yo hago algo, eso, muy bien, Laura, excelente, el tiempo en el que se realiza. Cuando yo hago algo repetible es porque lo hago en un tiempo muy corto y todo lo que yo hago es idéntico. Pero cuando yo hago reproducibilidad, inclusive cuando se aplica reproducibilidad y estamos aplicando reproducibilidad interna, ni siquiera externa, ni siquiera de otro laboratorio, nosotros tenemos una reproducibilidad que ya cambia alguna condición. Y el tiempo no es corto, el tiempo ya se alarga, entonces ya puede ser de un día, ¿cierto? Ya puede ser, el tiempo en el que se realiza es la diferencia más grande que hay entre la repetibilidad y la reproducibilidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Quedó claro, ¿cierto? Sabiendo que cuando yo hago algo reproducible es porque ya hay como mínimo un cambio. ¿Quedó claro? ¿Sí lo recordaron? ¿Todos? ¿Para todos quedó claro? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, como ya recordamos lo que es la reproducibilidad, venimos a lo que aprendimos en la parte final de Metrología 2. Y que ese concepto lo vimos en Metrología 1, pero que en Metrología 1 no lo comprendíamos como tal, como ese parámetro, ¿cierto? Ese parámetro que caracterizaba cómo se distribuía, cómo es la dispersión de los valores reales que puede tener un mensurando o una magnitud obtenida por medio de una medición. Cuando ustedes aprendieron a comprender el proceso o el concepto de incertidumbre, chicos, que se dieron cuenta que no es lo que la gente normalmente hace, entonces debió haber quedado claro que nosotros tenemos componentes tipo A, componentes tipo B, que también existe la incertidumbre típica estándar, que con todas estas componentes nosotros podemos estimar una incertidumbre combinada y que por medio de la combinada yo calculo o determino una incertidumbre expandida que es la que yo reporto para dar una confiabilidad en mi proceso. Entonces yo quiero que en este momento, ya que muchos acabaron de ver esto, Metrología 2, me recuerden qué es una componente tipo A y cuál es la diferencia de la componente tipo A con la componente tipo B. Y yo quiero que ustedes, más claro todavía, chicos, me digan cuál es la diferencia entre la incertidumbre típica estándar y la componente tipo A de la incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia? Si quieren, yo les ayudo un poquito. Y esta componente tipo A, esta componente típica estándar, esta incertidumbre típica estándar es la que muchas veces cuando una persona no sabe estimar la incertidumbre con todas las normas como debe ser, simplemente cogen la desviación estándar y la reportan como la incertidumbre típica estándar. Esto es lo que se llama la incertidumbre típica estándar, es coger la desviación estándar y aplicar una fórmula y reportarla como la incertidumbre típica estándar. Claro, eso da súper pequeño, pero no es correcta esa estimación. Entonces, ya les dije, ya les ayudé un poquito.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la componente tipo A y componentes tipo B de la incertidumbre? ¿Y cuál es la diferencia entre la incertidumbre típica estándar y la componente tipo A de la incertidumbre? Eso les debe haber quedado claro en metodología 2, en incertidumbre. Arriesguense, chicos, no hay problema. Si se equivocan, no hay problema. Profe, si no recuerdo mal, es la que sale del proceso de medición. Y la Luisa, B es la que depende, pues, la que me da las cosas de los equipos de la calibración. muy bien, Luisa. Eso quiere decir que tú acabas de dar una definición. Es, profe, la componente tipo A es la que depende de todo el proceso de medición experimental que yo hago. ¿Cierto, Luisa? Sí, profe. Muy bien, y que depende de mí y que es la que va a variar en esa ecuación de la estimación de la incertidumbre. Mientras que hay otras componentes tipo B que no dependen directamente de mí, pero que yo tengo que tener, tengo que acceder a ellas, pero que no dependen de mí. Por ejemplo, la calibración del instrumento, la incertidumbre del material de referencia, la incertidumbre del control, la desviación estándar del control, la resolución del instrumento, una cantidad de cosas que no necesariamente dependen de mí, pero que yo lo debo conocer y que lo debo poder estimar para poder estimar esa incertidumbre, es decir, cómo me afecta esa variabilidad. ¿Entendido, chicos? Ahora, ya Luisa nos dijo cuál es la diferencia entre la componente tipo A y la componente tipo B. ¿Quién se anima a decirme cuál es la diferencia entre la componente, no, entre la incertidumbre típica estándar y la componente tipo A de la incertidumbre? ¿O es igual? ¿O es lo mismo? Entonces, chicos, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah, muchachos? Bueno, hablemos de otra cosa. Si quieren, después hablamos de eso. Profe, Dime, Luisa. la tipo A no es, o sea, porque la típica es nada más la desviación. Y es cuando se divide sobre la raíz del número de mediciones. Ah, ok. Cuando nosotros cogemos, mire, Luisa, gracias. Miren, chicos, que yo al principio les dije, yo les voy a ayudar un poquito y les voy a decir que cuando una persona no sabe hacer una estimación de la incertidumbre de un método analítico, la persona coge la desviación, aplica una fórmula y la convierte en la incertidumbre típica estándar y la reporta. Pero eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, mira que Luisa nos dice, profe, es que la componente tipo A de la incertidumbre es tomar la desviación estándar, aplicar una fórmula por medio del número ¿cómo fue que me dijiste, Luisa? Del número de mediciones que uno hace. Sí. Exacto, y la convertimos en la componente tipo A. Chicos, pues esta incertidumbre típica estándar se convierte en la componente tipo A, pero cuando ella se llama componente tipo A es porque no está sola en la fórmula de la incertidumbre, es bien estimada. ¿Qué quiere decir? Esta misma fórmula que le aplican a la componente tipo A, generalmente la que le aplican a la incertidumbre típica estándar, pero esto es un reporte erróneo, que si nosotros entendemos y sabemos estimar la incertidumbre, sabemos que ella se convierte en la componente tipo A y que no es sola, y que no es la única que afecta a mi medición, y que por lo tanto faltan las componentes tipo B que no dependen de mi parte experimental. ¿Entendieron la diferencia, chicos? ¿Entendieron la diferencia? Entonces ustedes me dirán, profe, entonces, ¿por qué está este término todavía acá si esto no es correcto? Chicos, porque aunque ustedes no lo crean,
aunque ustedes no lo crean y aunque la metrología ya está más mojada en nuestro país, todavía hay gente que le tiene miedo a la estimación de incertidumbre y todavía reporta la incertidumbre típica estándar. Y aunque ustedes no lo crean, es más del 80% de la gente. Entonces, por eso, y ojo que estoy diciendo que muchos, y yo siempre he dicho, chicos, los microbiólogos de la Universidad de Antioquia son muy, muy valorados por el conocimiento y por el dominio metrológico que tienen. Mucho, pero no se les haga raro, chicos, que ustedes encuentren a una microbióloga de la Universidad de Antioquia que ya tiene muchos años y que no aplica la estimación de la incertidumbre, así lo haya aprendido. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando nosotros hacemos la componente tipo A y las componentes tipo B de la incertidumbre, con ella aplicamos la expansión de Taylor o lo que nosotros llamamos la ley de la propagación y con eso estimábamos la incertidumbre combinada estándar. Pero esa incertidumbre combinada estándar es mi incertidumbre interna, que yo para darle una confiabilidad la convertía en expandida. Y la pregunta que les hago en este momento, ¿cómo hago yo para convertirla de incertidumbre combinada estándar a incertidumbre expandida? ¿Qué significa esa confiabilidad? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que me da a mí una confiabilidad? ¿Cómo escojo yo esa confiabilidad? ¿Cómo se hace, chicos? Entonces, chicos, muy bien, excelente, Sara, con el factor de cobertura. ¿Y de qué depende ese factor de cobertura? Es excelente la respuesta. Yo convierto mi combinada estándar, que es mi incertidumbre interna, en una expandida porque es la que yo reporto. Y ese factor de confiabilidad se va por el factor de cobertura. Ese factor de cobertura es 1, 2 o 3. ¿Qué significa ese 1, 2 o 3? ¿Qué significa, chicos? Muy bien, excelente, claro que sí, Juliana. Eso es lo que significa. Pero la pregunta es, ¿cuándo yo decido tomar 1 como factor de cobertura? ¿Cuándo yo decido tomar 2? ¿Cuándo decido tomar 3? ¿Y a qué corresponde ese 1, 2 o 3? ¿Sí les quedó claro cuando hicimos la estimación de la incertidumbre? Profe, pues yo me acuerdo que es normalmente 2 para el 95% de incertidumbre. Muy bien, De excelente. confianza, perdón. ¿Y qué es la que más tomamos en cuenta? ¿Por qué, Luisa? Cuando yo decido reportar un 95.45% de confiabilidad, ¿por qué decido que es 95.45% de confiabilidad? ¿Por qué no 99? ¿Por qué no 67? ¿Qué es el 2? El que tú me dijiste. Yo sé que muchos de ustedes lo manejan. Pues es que no me acuerdo muy bien, pues yo creo que si era más alta es porque el proceso era más sensible. Exacto, es como por ejemplo en la industria aeronáutica. En la industria aeronáutica, por ejemplo, no se puede reportar un factor de cobertura de 2. Si no se reporta un factor de cobertura de 3, no sirve el proceso. Pero entonces eso quiere decir que debe ser demasiado, demasiado especializado, demasiado, demasiado estudiado, demasiado analítico. Imagínense ustedes donde yo me subo a un avión que tiene un 95% de confianza. Yo no me subo. ¿No? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hay procesos que son demasiado, como dice Luisa, demasiado especializados. Yo voy a hacer ¿cómo se llama? Un paréntesis y voy a recordarles de dónde viene eso. Yo pensé que lo tenían claro, chicos, pero bueno, vamos a recordarlo un momentico. Es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Ustedes recuerdan qué es la campana de Gauss? ¿Recuerdan o no? Sí, profe, por eso vienen las desviaciones estándar.
Muy bien, Si uno coge excelente. 1, 2 o 3. Claro que sí, excelente. Eso viene de la desviación estándar y yo creo que este es el mejor dibujo que podemos ver. Entonces, cuando yo escojo una desviación estándar, entonces yo estoy diciendo que ese factor de cobertura, que estoy manejando una desviación estándar y por lo tanto el factor de cobertura es 1 y mi confiabilidad es del 67-68%. Cuando yo tengo dos desviaciones estándar, es decir, estoy diciendo que mi confiabilidad cubre toda esta parte de la curva de la normalidad, estoy manejando dos, entonces digo que mi confiabilidad es del 95.45%. Y cuando yo tengo que tener o soy el, mejor dicho, el mejor del mundo, o globalmente soy de lo mejor, entonces yo digo que mi factor de cobertura es del 3 y mi confiabilidad del 99.7 o 78%. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí lo recuerdan ahora? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Exacto. Tienen que ser conceptos claros, chicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dime, tenía que se Alejandra. me cortó un ratico cuando estaba explicando la anterior diapositiva. Si me da como un poquito de la definición de cada una, por favor. De la definición de cada uno. ¿Quién me quiere ayudar, chicos? Es más fácil que entre ustedes pares. O sea, yo lo puedo decir y Alejandra me lo puede entender. Alejandra, ¿tuviste metodología 2 conmigo? No, profe, por eso siento que tengo muchas falencias. Es que tu apellido no me suena. No me suena, pero sabes una cosa, yo siempre he sostenido algo, mira. Uno es muy buen profesor cuando yo aprendo de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre he pensado que un profesor, si no aprende de sus estudiantes, no es buen profesor. Pero más importante es que yo siempre he pensado que la discusión entre pares, es decir, cuando ustedes entre ustedes se explican, es mucho más fácil. ¿Quién de ustedes, chicos, me quiere ayudar a explicarle cada concepto a Alejandra? Y yo le ayudo, yo no lo dejo solo. Pero ¿quién de ustedes, en palabras de ustedes, le quiere explicar a Alejandra el concepto de cada uno de ellos? Y yo le ayudo, yo no lo voy a dejar solo. Entonces, ¿quién me ayuda? O ninguno, o ninguno. Que no sea Luisa, que Luisa va a quedar con la garganta como yo, agotada. Háganlo, chicos, yo sé que muchos de ustedes lo manejan. ¿Quién le quiere explicar, por ejemplo, a Alejandra, qué es la incertidumbre, la componente tipo A de la incertidumbre? Otra persona que le explique la componente tipo B de la incertidumbre, que es mucho más fácil. Otra persona, bueno, la incertidumbre típica estándar se la explico yo, eso no tiene problema. Y luego, con esa explicación de la componente tipo A y la componente tipo B, le explicamos qué es la combinada estándar. Y cuando ya ella sepa que la combinada estándar, que yo no sé si ella lo tiene claro, ¿cierto? Le explicamos cómo se reporta la incertidumbre, que se llama incertidumbre expandida. ¿Quién me quiere ayudar? ¿O ninguno? Ah, chicos. Oiga, me siento orgullosísima. ¿Cómo así? Yo estoy viendo que no, que están muy, muy indecisos. Hay muchos de ustedes que acabaron de ver incertidumbre conmigo, chicos. Y yo sé que muchos de ustedes tienen el concepto. ¿Quién me quiere ayudar, muchachos? Profe, la incertidumbre tipo A depende de la corrida analítica y la información que saca el analista. Muy bien, Sara. Un ejemplo, por ejemplo. Pues es la desviación Muy bien. estándar, creo, que Sí. sobre la raíz de la cantidad de datos. Muy bien, Sara. Así de sencillo. Tú le vas a decir, Alejandra, yo no sé qué concepto tengas tú, pero la incertidumbre de la componente tipo A depende de la corrida experimental. Entonces yo saco ese valor, ese promedio o esa media. Esa media tiene una desviación estándar y a esa desviación estándar yo le aplico una ecuación que es esa desviación estándar sobre la raíz del número de los datos y eso me da la componente tipo A de la incertidumbre. Perfecto, Sara. Entendido, Sara. ¿Eso es lo que ibas a decir? Alejandra, ¿la entendiste? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Dime, Alejandra. Ok, gracias a Sara. Listo, muy bien. Ya sabemos cuál es la componente tipo A. ¿Quién explica cuáles son las componentes tipo B?
La más complicada era la componente tipo A. Ahora las menos complicadas son las componentes tipo B. ¿Quién explica cuáles son las componentes tipo A? Y bueno, Alejandra, yo te digo, hay una sola componente tipo A y hay muchas componentes tipo B. ¿Cierto? Entonces, ¿quién explica a ella de dónde pueden provenir esas componentes tipo B? Pues las componentes tipo B principalmente son los medios distintos que uno utiliza para mirar como la incertidumbre, pero que no son estadísticamente dados por el analista, sino que son dados, por ejemplo, por certificados de calibración, por los Materiales de referencia. por materiales de referencia, por los manuales del fabricante, por unos ensayos que se hayan, pues, que hayan obtenido, y algunos libros, pues, como guía o bases guías que tenga el laboratorio. Muy bien, Leighton. Alejandra, ¿entendiste? Son datos que yo recojo de certificados de materiales de referencia, de controles, de calibraciones, de mantenimientos, que no dependen de mí, pero que yo controlo porque son de mi instrumento y son de mi, ¿cómo se dice? De mi infraestructura de medición. ¿Entendiste? Sí, profe. Perfecto. Ya le explicamos qué es la componente tipo A y la componente tipo B. Alejandra, hay muchas personas que no saben hacer una estimación correcta de la incertidumbre, disculpen, y por lo tanto le tienen mucho miedo a hacer esa estimación de la incertidumbre, que aunque si es correcto, y es lo que yo pienso, muchos de ustedes ya deben saber que no hay que tenerle miedo y que no es difícil, y que uno no debe controlar todo, pero que lo mejor es que así yo no haga, no la controle exactamente de la mejor forma, yo sepa estimar la incertidumbre y sepa demostrar cómo lo hice. Alejandra, hay muchas personas que no saben cómo estimar una incertidumbre de forma correcta, entonces ellas cogen la desviación estándar de las mediciones experimentales, la meten a la ecuación de la componente tipo A y la reportan como la incertidumbre típica estándar. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo hacen? Sí. ¿Es normal? Sí. Pero es un error. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta las componentes tipo B, que también afectan ese rango, esa dispersión de los valores verdaderos de mi magnitud. Listo, chicos, ya les expliqué la incertidumbre típica estándar. ¿Quién le explica a Alejandra cómo con la componente tipo A y la componente tipo B obtenemos la componente la incertidumbre combinada estándar? Pues la U combinada se obtiene de la ley de propagación. Pues aplicarle la ley de propagación a las de tipo A con las de tipo B. Exactamente, muy bien. Y la ley de la propagación es la expansión de Taylor, que si tú la ves matemáticamente, Alejandra, da miedo, pero que cuando tú la aplicas es demasiado fácil, porque simplemente es aprender a calcular los grados de libertad, multiplicarlo por la componente tipo B o tipo A, y elevar esa multiplicación al cuadrado y sumarla con las otras contribuciones. Todo eso metido sobre una raíz es la expansión de Taylor. Y a ese valor se llama la incertidumbre combinada estándar. Y esa incertidumbre combinada estándar es la incertidumbre que caracteriza mi procedimiento interno en mi laboratorio o en mi institución. ¿Quedó claro para ti, Alejandra? Sí, profe. Ok, ahora ¿quién me ayuda? Que yo creo que ya después de haber entendido eso, ya ¿quién me ayuda a explicarle a Alejandra cómo se reporta la incertidumbre expandida? ¿Qué me dicen, chicos? Luisa, ayúdame, yo sé que tú lo sabes, ayúdame. O Viviana, que fue la otra chica que me aportó. Creo que fue, espéreme que yo le voy a decir quién, Sara. Sara, tú me ayudaste, ¿cierto? Sí, profe. ¿Le puedes explicar a ella qué hacemos con la incertidumbre combinada estándar? Es muy fácil, ya sabiendo que es la combinada estándar, ya solamente aplicamos qué para que se Bueno, convierta en combinada. Dale.
la combinada estándar se multiplica por el factor de cobertura que lo da pues el valor pues de confianza que está dado pues por las desviaciones de estándar que le apliquemos, que casi siempre es del 95%, entonces se usan dos como factor de cobertura. Se multiplica por la U combinada y ya esa es la expandida, la que se reporta en el informe, la que se Muy reporta bien. siempre. Entonces, mira, eso era lo que habíamos visto. Habíamos visto la campana, yo creo que fue acá. Mira, Alejandra, esta es la mejor figurita que podemos encontrar en este momento. Nosotros en la campana, en la normalidad, la distribución normal de los datos, que es lo que siempre tenemos que tratar de obtener en los datos experimentales, nosotros decimos que tenemos una desviación estándar, que es la que nosotros valoramos o estimamos. Nosotros podemos decir que tenemos dos desviaciones estándar si nuestra confiabilidad crece dentro de la campana, dentro de la curva de la campana de Gauss. Entonces, cuando tenemos una desviación estándar, decimos que estamos en el 67.80 o 68% de confiabilidad. Cuando tenemos dos desviaciones estándar, estamos en un 95.45 y tenemos un rango mucho más amplio dentro de la campana de Gauss, en el cual yo puedo encontrar el valor verdadero de esa magnitud. Pero también podemos tener una confiabilidad muy alta, que significa tres desviaciones estándar, que significa un 99.78%. Entonces, este numerito 1, 2 y 3, que es una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, se convierten en el factor de cobertura. Que si yo estoy en la combinada estándar, yo multiplico por 1 si mi confiabilidad, o sea, si mi proceso no está tan analizado, ¿cómo se dice? Tan capacitado, tan entrenado. Yo le puedo decir que mi proceso tiene una muy buena confiabilidad, entonces le aplico 2, pero si yo creo que soy el mejor del mundo, le aplico 3. Por eso era que decíamos que si estábamos en la industria aeronáutica, no podemos ni con un factor de cobertura ni de 1 ni de 2, toca con 3. ¿Por qué? Porque el proceso, los servicios que presta la industria aeronáutica son demasiado delicados, como por ejemplo transportar muchas personas. Entonces imagínate tú, Alejandra, que te subas a un avión que te diga que tiene un 95% de confianza. Yo no me subo, porque es un 5% de probabilidad de que ese avión se caiga. En cambio, si a mí me dicen, no, es que el avión tiene un 0.38% de caerse, yo digo, bueno, pues es que es el 99.78%. ¿Entendido, Alejandra? ¿Cómo se convierte en expandida? Sí, profe. Gracias. Ahora yo te hago la pregunta, Alejandra, ¿hace cuánto viste Metrología 2? Tal vez 2 años, profe. Ok, perfecto. Pero eso quiere decir que sí viste la estimación de la incertidumbre, ¿cierto que sí? Sí, lo que pasa es que tuvimos algunos problemas con la profe y no estábamos como muy de acuerdo con las explicaciones que nos daba ella. Ok, no hay problema. El Yo riesgo repaso con los está... videos que tienen en el canal, ¿cierto? Sí, Sí, con eso puedo repasar. exacto, exacto. Yo todos esos videos que son de tus compañeros, de clases con tus compañeros, están en el canal. Precisamente esa es una de las ventajas de tener ese canal y tener esos videos, que ustedes pueden volver, recordarlo y darse cuenta que no es nada difícil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que tenemos claro lo que es la incertidumbre. Y yo quiero recordarles, chicos, que cuando nosotros ya tenemos la incertidumbre, cuando tenemos un valor, tenemos la trazabilidad y tenemos la incertidumbre, y que esos dos son características de calidad. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿recuerdan lo que es la trazabilidad? ¿Recuerdan ustedes cómo nosotros le hacemos la trazabilidad? ¿Recuerdan ustedes nuestra magnitud, nuestro numerito, el que nosotros obtenemos, el que nos interesa obtener? ¿Con qué le hacemos trazabilidad? ¿Qué necesita ese numerito tener para yo poderle hacer trazabilidad metrológica? ¿A quién o a qué sistema le hago yo trazabilidad a mi numerito para que sea acorde a nivel, digamos, global o a nivel general? ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿Qué hago yo con ese valor para que sea trazable?
Entonces, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Cómo hago yo la trazabilidad? ¿Qué aprendieron ustedes de la trazabilidad? Muchos de ustedes lo hicieron el semestre pasado. Cuéntenme ustedes cómo lo hacemos. Yo con qué comparo, primero con qué comparo, luego con qué comparo y luego hacia dónde me refiero comparar. ¿De qué se trata la trazabilidad? Porque si yo les recuerdo, chicos, y acá diciéndolo en palabras castizas, chicos, la trazabilidad es mucho más fácil que la estimación de la incertidumbre. Porque es cuando yo tengo claro cuáles son mis unidades, es decir, mi referencia, y llevarlo hasta una jerarquía, ¿cierto? Compararlo y llevarlo hasta esa jerarquía y mirar que sea normalizado, ¿cierto? O que estandarizado, como ustedes lo conocen, o que no es estandarizado, sino armonizado, que es lo que vamos a terminar viendo ahorita en la segunda parte de la clase. Pero ya no con métodos analíticos. Ya no con métodos analíticos, sino con sistema de gestión. Entonces, chicos, ¿cómo se hace la trazabilidad? Cuéntenme ustedes qué aprendieron. ¿Cómo nosotros hacemos trazabilidad de un resultado? ¿A qué parte de ese numerito, de esa magnitud, de ese mensurando yo le hago trazabilidad? ¿A la magnitud o a la precisión? A ese más o menos valor que hago. ¿A qué le hago yo trazabilidad, chicos? ¿A qué parte de esa magnitud, de ese mensurando le hago yo trazabilidad? ¿Qué creen ustedes? Ay, chicos, vengan, yo voy a buscar una cosita acá, mientras ustedes están pensando. Me preocupa un poco lo que escucho. Ah, muchachos. Chicos, ¿a qué le hago yo trazabilidad? La magnitud. Muy bien, a la magnitud, excelente. Sí, señor. Muy buena respuesta. Y entonces, ¿yo cómo hago una trazabilidad? Cuéntenme ustedes, o sea que sí lo tienen claro, chicos. Sí lo tienen claro. Miren, chicos, les voy a mostrar algo que yo enseño en Metrología 2. Lo que pasa es que yo creo que a muchos de ustedes yo no les enseñé en Metrología 2. Esta es la trazabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la trazabilidad. Es cómo yo hago una cadena ininterrumpida de comparaciones de mi resultado con lo que yo cuento, ¿cierto? Con mi patrón de trabajo, con un patrón secundario, con un patrón primario y llevarlo hasta la jerarquía del sistema internacional. Pero lo más importante, yo creo que lo más importante es lo que les quiero mostrar. Espérenme, yo se los muestro. Ah, pero ¿por qué no lo tengo acá? Es lo que acaba de decir el compañerito. Profe, esa es la magnitud. Exactamente es a esa magnitud. Entonces, espérenme que yo creo que no es esta la que yo debí abrir. Espérenme, les busco la otra. Ah, no, en estimación, en incertidumbre, es que creo que lo tengo. Espérenme un momentico ya. Ya voy para allá. Entonces, espérenme, yo busco esa presentación. Porque como eso es de Metrología 2 y no de ustedes, no lo tenía abierto. Pero el compañero tiene toda la razón. Y yo le acabo de decir, es correcto, es a la magnitud. Es exactamente a la magnitud. Pero déjenme un momentico ya, mientras yo lo busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Validación. Utilidad. Control de equipos. Incertidumbre. ¿Dónde está incertidumbre? Que no lo veo. Ah, es que este no es del... Yo creo que estás acá. Aquí está. Vamos a ver si aquí sí está. Yo pensé que no tenía que devolverme tanto. Ay, María. Trazabilidad, bueno, la incertidumbre. Esta es la caja.
Esta es la, digo yo, la diapositiva clave. El compañero me dijo, profe, a la magnitud. Entonces, a este valor, que es la magnitud, yo le hago trazabilidad. Es a él al que yo le hago esa cadena ininterrumpida. Es a este valor al que yo voy a comparar. Entonces, este valor le hago trazabilidad y a este valor, a esta desviación, a este rango le hago incertidumbre. La incertidumbre me caracteriza a este valor, a este pedazo, y la trazabilidad me caracteriza a esta magnitud. Entonces, la magnitud le hago trazabilidad y a ese intervalo, a esa dispersión del valor, le estimo la incertidumbre. Chicos, ¿es más claro con esto que les acabo de mostrar o no? ¿Es más claro? ¿O es confuso? Más claro, profe. Exacto. Entonces, chicos, ya que ya les mostré esto, bueno, voy a volver a cerrar porque eso no es de ustedes, ¿cierto? Me voy a volver otra vez acá. Yo creo que estamos por acá, por acá, por acá, por acá. Yo quiero que ahora sí me digan la trazabilidad. Ya les mostré varias cosas. Ya les mostré varias cositas, chicos. Entonces, la pregunta es, ay, ¿yo qué hice? ¡Ah! Muchachos, cerré la presentación. Ya la voy a volver a abrir. Pero lo más importante, bueno, no la voy a volver a abrir, no la necesitamos. Pero lo más importante, chicos, es, ¿qué es la trazabilidad? ¿Yo cómo hago la trazabilidad? Ya les mostré varias cosas. ¿Cómo hacemos la trazabilidad? ¿Cómo es que yo aplico esa trazabilidad? Profe, ¿cómo hago yo la trazabilidad? Primero me voy a tal parte, lo comparo con esto, luego lo comparo con esto. Chicos, ¿ustedes hicieron carta de trazabilidad el semestre pasado con la profesora Adriana? ¿Alguien vio conmigo trazabilidad en Metrología 2? Quizá en el semestre anterior, que ese tema lo di yo. ¿Cómo hicieron ustedes el tema de trazabilidad, chicos? Cuéntenme, ¿qué aprendieron con la profesora Adriana? ¿Qué aprendieron? Porque todo eso, a ver, vuelvo y les recuerdo lo que les dije al principio. La metodología 1 son conceptos. La metodología 2 es como yo aplico esos conceptos y los llevo y los aplico. Es decir, la más aplicada de todas las metodologías es la metodología 2. Y esta metodología, pues este aseguramiento que vamos a aprender aquí, que se llama gestión o aseguramiento de la calidad, ya son estos procedimientos o métodos más estratégicos, son actuaciones estratégicas que nosotros necesitamos para poder coordinar, interactuar, interrelacionar un sistema de calidad con todo lo que nosotros conocemos, con todo el bagaje que ya tenemos, con todos los conocimientos que ustedes tienen, chicos. ¿Cómo se hace la trazabilidad? Es decir, yo cómo, y voy a volverles a recordar entonces esto, voy a volver a colocar la presentación con la que yo enseño trazabilidad, pero no es esta, yo creo que es la trazabilidad, espérenme un momentico. No, porque es que esta no es de trazabilidad, esta es de incertidumbre, discúlpenme, es que como no son las presentaciones de ustedes, pues no las tengo tan... Es trazabilidad, está acá. Acá está. Muy bien, entonces, chicos, les voy a volver a colocar esto, así es como yo enseño la trazabilidad. Se los voy a dejar y ustedes me van a decir, profe, ya lo recordé, se hace de esta forma, ¿cómo lo comparo? ¿Qué hago yo para hacer esta trazabilidad? ¿Cómo lo hago yo en mi laboratorio? ¿Cómo aplico yo ese concepto de trazabilidad en mi laboratorio? ¿Cómo yo soy capaz de hacer la trazabilidad, por ejemplo, un método? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para coger un método, que es mi resultado, y hacerle la trazabilidad al sistema internacional? Porque es hacia ese sistema internacional que nosotros hacemos la trazabilidad. ¿Cómo lo hago, chicos? Denme ejemplos. Si ustedes lo entienden, lo comprenden, porque esta primera parte es solamente... Miren que en este pequeño momento les he dado un resumen de metodología 1 y metodología 2. Tanto que ya llegué a esta incertidumbre, que fue el último tema que ustedes vieron en metodología 2. Claro, no ha sido tan detallado como hacer una verificación, una validación, ¿cierto? Una robustez, como aplicarlo, ¿cierto? Porque para mí la metodología 2 es la más bonita de todas porque es la más aplicada. Pero la pregunta es, ¿cómo yo
sé que ustedes comprenden lo que es hacer una trazabilidad. ¿Cómo se hace la trazabilidad, chicos? ¿Ah? Escucho, chicos, escucho. ¿Ninguno? Me va a tocar preguntarle a la profesora Adriana qué fue lo que les enseñó. Ah, muchachos. Imagínate, si ustedes no se hubieran callado con la incertidumbre ahorita que yo les pregunté, si yo se las enseñé, chicos, yo estaría preocupada por verlos tan callados con trazabilidad, porque trazabilidad es mucho más fácil, o sea, para mí es, no sé, chicos, es más fácil hacer trazabilidad que estimar la incertidumbre. ¿Ustedes qué opinan de lo que acabo de decir? ¿Si es más fácil o es más complejo? ¿Qué es más fácil, hacer una trazabilidad de esa magnitud o aplicar o estimar una incertidumbre? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Sí, profe, es más fácil hacer trazabilidad. Claro, total. Entonces, chicos, yo sé que ustedes lo saben. Entonces, arriesguense. No solamente estamos recordándolo. Mire que esto no es evaluativo. Debería ser mucho más fácil decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos la trazabilidad, chicos? Por ejemplo, profe, yo cojo mi valor y miro con tal control, miro con mi fabricante, miro con mi aparato, ¿qué miro? ¿Qué hago para poder saber la trazabilidad y poder llevar esa magnitud hasta el sistema internacional y decir mi resultado sí es trazable? ¿O cómo hago yo si mi proceso no tiene trazabilidad? O sea, si mi proceso no es estandarizado, no es normalizado, y no puedo hacerle una trazabilidad. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente lo que acabaron de escribir. O sea que sí lo saben. Entonces, ¿por qué no se arriesgan? Alexis, excelente. Alexis dice, inicialmente se verifica si la magnitud es reproducible, perfecto. Luego se compara con un patrón y finalmente lo compraron con un sistema, hasta el sistema internacional. Entonces, miren, chicos, tenemos nuestro resultado de medición. Ese resultado de medición lo hacemos en un instrumento. Ese instrumento tiene una referencia, es decir, él me da unos valores. Esos valores, este instrumento tiene unos patrones con los cuales se calibran y ese método tiene unos patrones con los cuales yo tengo una referencia. Este patrón de trabajo me da una referencia que son las unidades. Esas unidades son las que me permiten a mí obtener una medición en las unidades del patrón de trabajo. Ese patrón de trabajo tiene que haber sido calibrado o tiene que haber sido fabricado según un patrón secundario. Ese patrón secundario tiene las unidades que tiene este patrón de trabajo y este patrón de trabajo le da las unidades a mi resultado de medición. Esas unidades son la referencia. Esas referencias es lo que yo hago, es lo que hace que mi resultado sea trazable al sistema internacional, porque ese patrón secundario viene calibrado o viene verificado, viene estandarizado con un patrón primario que ha sido comparado con el sistema internacional de unidades, y entonces esas unidades son las que me permiten a la magnitud darle esa referencia, o esas unidades son las que me permiten a mí, y con incertidumbres me permiten hacer la cadena de trazabilidad. En ejemplo, chicos, solamente como por recordatorio, ¿yo qué hago cuando quiero hacer la trazabilidad? Yo cojo mi resultado de medición, ¿cierto? Por ejemplo, yo les enseño a mis estudiantes yo cojo la carta de trazabilidad, por ejemplo, de glucosa en suero humano, que ustedes lo conocen. ¿Cuál es la carta de trazabilidad? Lo primero que yo voy a coger es que es el inserto. ¿Sí lo recuerdan o no? Entonces yo tengo este inserto y en el inserto tengo la mayoría de la información, y con esa información yo voy a saber cómo hacer la trazabilidad. Entonces yo tengo mi mensurando es glucosa en suero, ¿cierto? El valor, ¿cierto? Que el valor me da entre 25 y 105 con unas unidades, ¿cierto? Que si yo sé que estas unidades no son del sistema internacional, entonces las tengo que reportar en unidades del sistema internacional. Y esto tiene una incertidumbre relativa, ¿cierto? Que esta incertidumbre relativa es mía porque este es mi método. Entonces, este método mío tiene una incertidumbre mucho mayor, ¿cierto? Tiene que abarcar, porque tiene que contener todas las incertidumbres de la cadena de trazabilidad.
Por lo tanto, si yo estoy haciendo la incertidumbre de la glucosa en suero, entonces lo primero que hago es irme al inserto que me dan del fabricante y empezar a buscar esa trazabilidad. Entonces, lo primero que yo hago, claro, es mi método. Entonces, mi método yo lo hago por espectrofotometría, yo le tengo un código a ese método, yo lo hago por medio de un modelo de medición, lo hago con unas condiciones que son una longitud de onda, que la saco por un barrido o que la hago por un barrido espectral a unas condiciones. Entonces, esto es mi trazabilidad interna. Esa trazabilidad interna se tiene que comparar con el método de medición de mi fabricante, es decir, por medio de esta hojita, que ustedes la llaman inserto, que nosotros en ensayos la llamamos hoja de calidad. ¿Entendido? Entonces, toda la información que tenemos que colocar o alimentar en la carta de trazabilidad sale de esta belleza, de este inserto. ¿Eso lo tenían claro, chicos? ¿Eso les quedó claro cuando hicieron trazabilidad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hacemos la trazabilidad, toda esta información sale del método de medición con el cual mi fabricante me vendió el kit. Entonces, toda esta información sale del inserto. ¿Cómo sale? Muy fácil. Yo voy a hacer la trazabilidad. Pero no tengo el ensayo acá. A ver, ¿dónde tenía yo eso? Espérame. No es acá. Bueno, no es acá donde yo muestro el ejemplo cómo se hace, pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todo esto sale del inserto, esta información sale del inserto, toda esta información me la dan inserto. Hay momentos en los que los insertos no nos dan una incertidumbre. No nos dan una incertidumbre absoluta, sino una incertidumbre relativa, es decir, en porcentaje. Entonces, yo reporto lo que me da eso. Todo esto sale del inserto. No se los puedo mostrar en este momento, pero toda esta información sale de acá, de esta hoja. El método de medición, que es el método de medición, sale también de esa hoja, que también me lo dice ellos cómo verificaron el método que me vendieron con ese kit. Luego me sigo subiendo, ¿cierto? Me sigo subiendo y este método también me lo da esta hojita. Esta hoja de calidad también me dice que ellos verificaron su kit con otro método y que el método primario es el método del fabricante del control que utilizaron ellos y toda la información sale de acá. Entonces, ya voy acá en este método de medición y este se llama el primario. Y yo voy a comparar con el Sistema Internacional de Unidades. Ese Sistema Internacional de Unidades simplemente me dice que todo lo que maneje mi método interno, mi control primario y el control, discúlpenme, el control secundario y el método primario, entonces todo eso tiene que ir referido al Sistema Internacional. Toda esta información, chicos, sale de esta hojita. ¿Sí lo recuerdan o no? Ahora, ustedes me podrán decir, profe, pero no todos los fabricantes entregan una hoja o un inserto completamente que tenga toda la información. Chicos, en ese caso, yo creo que la profesora Adriana debió haberles dicho que en ese caso entra la calidad, es yo a qué proveedor estoy comprando el inserto, a qué proveedor estoy comprando mis insumos. Si yo tengo un proveedor, a ese proveedor le debo exigir que me entregue toda la información necesaria. Si la información no está acá, yo como cliente tengo el derecho a pedírsela y él como proveedor tiene derecho a pedírsela al fabricante y entregármela a mí. ¿Entendido? Creo que la profesora Adriana les explicó eso también, ¿cierto que sí? Y que cuando yo hago un proceso de proveedor, de escogencia del proveedor, ahí estoy aplicando aseguramiento de la calidad o gestión de la calidad, que también lo vamos a ver en esta materia. ¿Entendido, chicos? ¿Sí lo recuerdan ahora? Esto no era parte de esta clase. Esto fue algo así que, mejor dicho, gratuito. ¿Entendido, chicos? ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos esos conceptos que ustedes acaban de ver, chicos, lo vamos a utilizar para lo que vienen. Ahora sí vamos a empezar con la clase, que es el control de la calidad en el laboratorio, que son los procesos estratégicos que vamos a hacer para implementar el sistema de aseguramiento o de gestión de la calidad. Pero resulta que en metrología 1 vimos conceptos, en metrología 2 nos encargamos de la parte analítica, es decir, de la aplicación de todos los conceptos. Y ojo con lo que les voy a decir, normalmente, y eso todavía está en el ambiente, chicos,
Generalmente se piensa que el analista y la parte analítica de un laboratorio o un laboratorio médico o clínico tiene la responsabilidad de la calidad, y resulta que no es así. Resulta que la calidad, el analista sí influye en la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad, el control de calidad son acciones que me aseguran la calidad, pero que no solamente están enfocados en la parte analítica, sino que están enfocados en la parte preanalítica y en la parte posanalítica. Y el analista tiene un papel muy importante en este enfoque. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita en la siguiente, en la parte 2 de la clase, para que ustedes se den cuenta que es verdad que el control de calidad no depende solamente de la parte analítica, pero que el analista sí es muy importante en todo el control, en toda la gestión y en todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Chicos, nos vemos a las 5:17. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dejar de grabar. Listo, profe, gracias.